historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó viciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Está ahí a disposición. Muy bien, vamos a comenzar, estimados amigos, amigas, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar nuestro encuentro, la tercera conferencia que estamos programando ya en el transcurso de estos meses, abordando todo lo que tiene que ver con la situación nacional, especialmente y muy particularmente el evento electoral peruano. Desde ya les damos a todos la más cordial bienvenida y aprecio por su presencia. Esperamos que se estén integrando más personas en el transcurso del evento, pero una vez más, bienvenidos a este evento que auspicia y promueve el colectivo cristiano comprometido. Quisiéramos, por favor, que todos ustedes visualicen lo que está allí en pantalla sobre el colectivo, sobre la identidad, la naturaleza de este colectivo. Voy a dar lectura, por favor, sobre este particular. Dice: el colectivo cristiano comprometido, no es el BCP, sino el CCC, es un punto de encuentro de personas que desde su confesión cristiana evangélica piensan y dejan pensar. En tal sentido,
se presentan como un espacio democrático de diálogo, respeto y tolerancia entre personas que tienen distintas miradas teológicas y políticas sobre el país y el mundo, pero que, sin embargo, apuestan comprometidamente por la justicia, la verdad, la solidaridad, la igualdad, la paz, la reconciliación y la democracia. Con este párrafo que tiene en pantalla ustedes, quisiéramos o queremos resumir la esencia de este espacio, de este punto de encuentro que conocemos como el colectivo cristiano comprometido. En esta mañana entonces tener otra conferencia, usted ya sabe el título de la conferencia y ahora cuál es el mal menor. Y de inmediato, no quiero abundar más en palabras, vamos a dejar con la moderación del evento con nuestro estimado amigo, el ingeniero Alejandro Silva. Alejo. Gracias, hermano Nelson. Permítanos orar un momento para que esta sesión también lo ofrecemos como una adoración al Señor. Padre querido, una vez más te damos muchas gracias por convocarnos y usar estos espacios como las redes, Señor, para hablar de lo que sucede en nuestro país, para pensar desde una mirada teológica lo que está ocurriendo y sobre todo, Señor, porque queremos hacerlo como una ofrenda para ti. Padre lindo, acompáñanos en este diálogo, acompáñanos en este tiempo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, ¿cuál es el mal menor? Tremenda pregunta que nos plantea no solo pensar en personas, sino también en circunstancias. Vamos a pedir ahora a nuestro querido hermano, el licenciado y sociólogo hermano Víctor Arroyo. Él va a ser el ponente en esta mañana, sobre el cual nuestros panelistas estarán participando. Nuestro hermano Víctor Arroyo es sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en dicha universidad también hizo una maestría sobre ciencias de la religión. Nuestro hermano Víctor Arroyo ha sido ex senador de la República y con ello tiene una experiencia tremenda para conocer los quehaceres del poder en nuestro país. Ha sido también miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales y miembro de la Comisión de Derechos Humanos también. Y ahora, bueno, también ha sido exdirector ejecutivo del Concilio Nacional Evangélico del Perú, una mirada evangélica sobre nuestro país, ¿no es cierto?, más amplia. Y estamos muy agradecidos. Nuestro hermano Víctor tiene 30 minutos para su exposición. Hermano Víctor, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Y gracias siempre por la generosidad de tu presentación y de la presentación que me haces. Amigos, hermanos y hermanas, este sin duda es un momento muy especial. Estamos en camino hacia una segunda vuelta y la pregunta que se nos ha planteado es: ¿cuál es el mal menor? O podríamos cambiar quizás el cuál por ¿quién es el mal menor? Y antes de empezar propiamente la presentación del tema, quisiera expresar algunas cosas que creo que son importantes como cuestiones previas. Cada vez que abordamos o cada vez que abordo al tema político, me estoy aproximando al mundo de lo relativo, de ninguna manera al mundo de lo absoluto, ¿no? Me estoy acercando al mundo de lo transitorio, en verdad. Entonces, pero no por transitorio, no por relativo, deja de ser importante. O sea, la política es como cualquier otra actividad humana, tan importante, y por eso me parece importante que le prestemos atención y podamos en torno a ello reflexionar, pensar y tomar decisiones. En segundo lugar, creo que es importante también manifestar que lo que voy a exponer, sin duda, es una presentación, un punto de vista personal, un comentario, una descripción que lo hago en perspectiva personal y por eso mismo
tiene todos los riesgos de la equivocación, tiene los riesgos de la falencia. En tercer lugar, creo que es importante también señalar que estoy frente a una audiencia que representa parte del movimiento evangélico, y soy consciente de la diversidad de opciones políticas en el mundo evangélico. No hay una opción, no hay una sola manera de ver, y la definición del colectivo ya hizo esa precisión. Me parece importante no perder de vista. Y finalmente, en el cuarto lugar, creo que estamos frente a un desafío de carácter político. La decisión que hemos de tomar que está en el ámbito de lo político. La decisión es política, me parece, ¿no? Entonces, dicho eso, creo que puedo empezar a señalar diciendo que Alberto Vergara, analista político, profesor de la Universidad del Pacífico, ha explicado hace pocos días los resultados de las recientes elecciones generales. Ha señalado que estos resultados muestran la fragmentación electoral que es el subproducto, dice él, de una bancarrota política, social y moral del país. Es decir, la desconfianza total en los políticos, la corrupción vista en los últimos años y en medio de la peor pandemia que enfrentamos, haber visto a los políticos arranchándose, dice él, arranchándose de la banda presidencial, ha sido muy fuerte para todo el mundo, y eso creo que ha generado esta bancarrota política y moral, esa desconfianza. Y Vergara añade y atribuye responsabilidad directa de esta situación a las élites políticas, que son las que generaron desconfianza y división del país. Las preguntas que en circunstancias como estas hemos de hacernos son, por lo tanto, ¿cómo explicar este cambiante país donde al parecer siempre ocurre lo mismo? ¿Y qué actitud y comportamiento estamos llamados a desarrollar en situaciones como esta, buscando ser coherentes con la vocación cristiana? Cabe agregar que lo ocurrido en días pasados, si bien suena a repetición, en el escenario social y político del país, donde Pedro Castillo y Keiko Fujimori no lograron ni la tercera parte de los votos válidos del país, también contiene, pienso yo, elementos nuevos que forman parte del desafío que estamos llamados a encarar. Los resultados a los que se ha hecho ya referencia muestran pues que Pedro Castillo, y creo que estos datos son muy importantes revisarlos, Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular disputarán la presidencia de la República el próximo 6 de junio. El primero alcanzó un poco más del 19% de los votos y Fujimori un poco más de 13%. Totalizando ambos menos de un tercio del voto válido, es decir, menos del 32%, el porcentaje más bajo conseguido en la historia en las primeras vueltas. En efecto, en el año 2016 pasaron a segunda vuelta Keiko y PPK, sumando un poco más del 60% del total de votos. En el 2011, Ollanta y Keiko sumaron ambos un poco más del 55%. En el 2006, Ollanta y Alan sumaron el 54%, y en el 2001, Toledo y Alan pasaron a segunda vuelta con más del 62% de los votos. ¿Cuáles serían entonces las razones de este resultado? Pedro Castillo, profesor rural,
rondero chotano, gana en toda la sierra y parte de la selva. También gana en 19 de los 20 distritos más pobres del país, entre ellos Uchurajay, Anquía, que está en Chota, Cajamarca. Asimismo, obtiene mayor votación en 8 de las 10 zonas donde hubo más conflictos sociales recientemente, ¿no? Y en 10 de las provincias o de las principales zonas mineras como Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Moquegua y Tacna. Sus electores pertenecen sin duda al sector excluido del país, al sector excluido del acceso a los servicios básicos. Es decir, es gente que quiere cambios, que quiere reconocimiento y está cansado del centralismo. El fenómeno no es nuevo, ciertamente. Viene repitiéndose en realidad desde 1990. Es el mismo Bolsón que en esa ocasión votó por Alberto Fujimori. En el 2000 votó por Alejandro Toledo, en el 2011 por Humala, en el 2016 por Verónica Mendoza y ahora lo han hecho por Castillo. Entonces, desde entonces, el sector más conservador del país, y como suele ocurrir, esta mañana he escuchado parte de las declaraciones del Nobel de Literatura, el sector más conservador del país reacciona del mismo modo frente a esta opción. Vale decir, reacciona con contenido racista, excluyente, calificándolos de ignorantes, enemigos de la democracia y enemigos de la inversión privada, comunistas, terrucos, etcétera, etcétera. Y claro, por eso me parece importante preguntarnos cuáles son las razones de los resultados obtenidos por Castillo y Fujimori. A estas alturas de la presentación me parece importante escribir las razones del resultado obtenido por estos dos candidatos. Propongo algunas, no son todas seguramente, pero algunas. En lo que a Castillo se refiere, en primer lugar, me parece, hay un importante sector de la población que se identifica con él. Vota por él porque lo siente uno de los suyos, que ha vivido sus mismas experiencias y carencias, y espera que por ello ¿no escuchamos a hermano Víctor? Alejandro, se fue el sonido. ¿Aló, hermano Víctor? A ver, lo voy a llamar por teléfono. Por favor. Use el chat, a través del chat. Ajá. Cayó la comunicación. Bueno, Víctor, prenda su micrófono. Por Víctor, prenda su micrófono. Sí. Ahora. ¿Se me escucha? Hermano Víctor, justo en el momento en que iba a dar algunas consideraciones sobre Pedro Castillo, etcétera, en ese momento claro. No se lo escuchó. Ahí se me fue, no sé qué pasó, pero perfecto. Yo también tengo que pedir disculpas por la tecnología, que no siempre es perfecta, ¿no? Bueno, me parece importante señalar las razones por las cuales son ganadores estos dos candidatos. En lo que a Castillo se refiere, había dicho que hay un importante sector de la población que se identifica con él. Vota por él porque lo siente, esa es mi apreciación, porque lo siente uno de los suyos, que ha vivido las mismas experiencias y carencias y espera que por eso mismo tome las decisiones adecuadas para resolver la situación que enfrentan desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, su experiencia de liderazgo sindical, sin duda, es otro factor que le ha permitido encontrarse con sus electores.
En tercer lugar, el uso intensivo de la propaganda que le ha permitido usar la franja electoral, particularmente en las radios regionales, y el uso de las redes sociales territoriales. En cuarto lugar, el contar con una base territorial organizada y descentralizada, basada tanto en la organización de las rondas campesinas como en el magisterio, donde era conocido y apreciado ciertamente por su participación especialmente en la huelga magisterial del año 2017. En quinto lugar, en las últimas semanas hemos sido testigos de cómo la derecha repitió lo que hizo en el 2016, en que la presencia de otra opción de izquierda, en ese caso Goyo Santos, hizo que quitaran a Mendoza la posibilidad de pasar a segunda vuelta. Por eso le dieron en esta ocasión a Castillo amplio espacio mediático, con entrevistas bastante permisivas, diría yo, aunque no imaginaron que la culata le saldría o que el tiro le saldría por la culata. En lo que respecta a Keiko Fujimori de Fuerza Popular, se vio favorecida, pienso yo, por varias razones también. La gran fragmentación de los votos hizo que, con porcentajes con los cuales en anteriores elecciones no hubiera podido pasar a segunda vuelta, esta vez sí lo hizo. En segundo lugar, la apuesta por recuperar el núcleo duro del fujimorismo, reivindicando la figura de su padre y su gobierno, le permitió también conservar el 8% de intención de voto. Y hay que señalar, sin embargo, que el 13.36% de esta ocasión de los votos válidos obtenidos están muy lejos del 39% logrado en la primera vuelta en 2016. En tercer lugar, la afirmación hecha por Ipsos que Keiko tenía el mayor antivoto hizo que muchos dieran por descontado que no pasaba a segunda vuelta. Por tanto, yo creo que no se activó el antifujimorismo de un importante sector de la población. Y en cuarto lugar, como señala Juan de la Puente, el analista político, que Keiko se vio favorecida por la, dice él textualmente, debilidad de su candidato gemelo, el economista Hernando de Soto, de Avanza Perú, y por los exabruptos de López Aliaga. Los miedos generados por ambos candidatos. Hay un sector de la opinión pública muy preocupada porque consideran que ambas opciones son negativas para el país. Esta afirmación se basa en que ambos candidatos tienen en primer lugar un perfil autoritario con propuestas que restringen derechos y libertades fundamentales, especialmente en lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos y al enfoque de género en las políticas públicas, especialmente en el campo de la educación. El hecho es que ambos cuestionan a las organizaciones que trabajan en derechos humanos. Al hacer este señalamiento, sin embargo, hay que reconocer con preocupación que en esta perspectiva cuentan con el respaldo de un importante sector de la población que manifiesta un conservadurismo cultural, ciertamente. Por eso hay un largo camino para construir un sentido común en favor de los derechos que reconozca la integralidad de los mismos. Además, ambos han planteado en algún momento, directa o indirectamente, el retiro del Perú del sistema interamericano de derechos humanos y estas organizaciones que velan por el respeto de los mismos. En segundo lugar, se señala que no garantizan la continuidad de lucha contra la corrupción. En el caso de Fujimori, como afirma el fiscal Domingo Pérez, dice textualmente, es una situación inédita en la historia social del país o en la historia judicial del país. Nunca ha ocurrido que un acusado por delito grave vaya a la presidencia. Recordemos que la investigación fiscal ya culminó
que se ha pedido 30 años de cárcel para la señora, dado que hay indicios basados en declaraciones de más de 36 colaboradores eficaces de pertenecer a una organización criminal. Y con relación a Castillo, no se afirma que él esté directamente involucrado en actos de corrupción, ciertamente, pero sí se le cuestiona el permanente respaldo que da al dueño de la organización política que usó para estas elecciones. Me refiero a Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, sentenciado por corrupción, ciertamente. En tercer lugar, se dice que no garantizan la continuidad democrática. La candidata Fujimori dice que ella la respetará, y como muestra de una clara incongruencia, digo yo, el Nobel de Literatura Vargas Llosa también afirma eso. Pero toda la experiencia del gobierno de su padre, su principal asesor en estos casos, en este momento, y el comportamiento del propio Keiko en estos últimos 5 años, la desmienten tajantemente. No olvidemos que Keiko es la principal responsable de la gran inestabilidad política del quinquenio 2016 al 2021. Donde hemos tenido 4 presidentes en 5 años. Su negativa a aceptar los resultados de la elección del 2016 lo llevaron a usar la mayoría parlamentaria, 73 congresistas, nada menos, en el sistemático hostigamiento del gobierno elegido en aquel año. El descarado obstruccionismo de su bancada generó, digo yo, un clamor popular por el cierre del Congreso. Y por otro lado, en el caso de Castillo, tanto el plan de gobierno elaborado por Vladimir Cerrón, dueño de la organización política, no por él, y las declaraciones del candidato, por lo menos las iniciales declaraciones, también son muy preocupantes. De destituir el Tribunal Constitucional, cerrar el Congreso, y no acceder al no acceder a lo que el pueblo demanda, dice él, ¿no? Entonces, ¿voto nulo o voto blanco? Ante esta situación, una primera reacción de muchos fue pensar en jugar la carta del artículo 184 de la Constitución, que dice textualmente: el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum, de otro tipo de consulta popular, cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos emitidos. Sin embargo, a la luz de los resultados de una encuesta de Ipsos, esta alternativa parece no tener viabilidad, puesto que un 67% de los encuestados declara ya haber decidido su voto, inclinándose en un 42% por Pedro Castillo y un 31% por Keiko Fujimori. ¿Cuál de los dos representa un mayor peligro? La respuesta a esta pregunta pasa por una reflexión sobre la cuestión del poder. Las personas, para lograr sus intereses y hacer que sus propuestas y opiniones sean tomadas en cuenta, recurren al poder del que disponen. Manuel Castells, aquel sociólogo español, dice que las relaciones de poder constituyen el fundamento de la sociedad, porque los que ostentan el poder construyen las instituciones de la sociedad según sus valores e intereses. Y agrega, el poder se ejerce mediante una combinación de coacción, intimidación, con persuasión y construyendo el consenso, ¿no? Entonces, esa es una cita, me parece importante, que me permite a mí acercarme, por lo menos describir de manera así muy somera, cuál es el acercamiento, cuál es el acceso tanto de Keiko como Castillo al poder.
Y claro, sabemos, hay distintas clases de poder y fuentes de poder. En los tipos de poder hablamos el poder político, el poder económico, el poder militar, el ideológico. El ideológico está representado por los medios de comunicación, la opinión pública, los partidos políticos, la religión incluso, y también en el plano social, la organización, las redes, etcétera, etcétera. Keiko tiene acceso al aparato del Estado con amplia experiencia para poder coparlo, partido propio organizado, respaldo total de todos los sectores en el plano económico, la mayoría en lo ideológico, los medios, la opinión pública, los partidos políticos estarían más cerca. Se fue el sonido. Víctor. Aproximaciones al poder, sí. Perfecto. Víctor. ¿Perdón? Se le fue un momentito y sigue adelante, hermano Víctor. No escuché. No, está bien, sigue adelante, se le fue nomás. Hermano Víctor. Ok, sí. Sigue adelante. Sí, no. Ah, ya. Estaba diciendo que de la comparación que se puede hacer de estas dos personas respecto al acceso, respecto al control del poder, en esas diversas formas y fuentes de poder, uno puede deducir que Keiko Fujimori tendría muchísima mayor posibilidad de implementar su voluntad si es elegida presidenta que Pedro Castillo. Tenemos un problema con internet, ¿no? ¿Cómo es? Así parece. Es su conexión, es su conexión. Es la conexión de él, ¿no? Sí, exacto. Sí. Lo hizo con un gran poder. Tuvieron un mayor respaldo en las ánforas, tuvieron mayorías en el Congreso, lograron alinear al poder militar con ellos, etc. Nada de eso pareciera posible en el Perú hoy. Sobre todo porque las grandes movilizaciones de noviembre pasado contra el golpista Merino y las anteriores respaldando la lucha contra la corrupción mostraron que hay un importante sector de la sociedad que, si bien no está organizado, sí está dispuesto a articularse, movilizarse para frenar situaciones que consideran intolerables. Todo lo dicho entonces no descarta, sin embargo, lo que vienen tiempos difíciles, tiempos de gran incertidumbre, pienso yo. A mí me ha llamado la atención algunas declaraciones de la historiadora Carmen McEvoy, que señala que los 5 años que se nos vienen quizás sean los más difíciles de la historia peruana, dice ella. Estoy citando textualmente las palabras de esta historiadora. Y Hildebrand, también muchos de nosotros hemos registrado, dice que sea Castillo o Keiko, se vienen tiempos oscuros para el Perú. Rosa María Palacios ha dicho también en su momento, afirma que son dos candidatos beligerantes que nos pueden llevar a vacancia o golpe cuando lo que necesitamos es consenso. No podemos negar de que con cualquiera de los dos peligran libertades fundamentales. De allí me parece la importancia que desde la sociedad civil estemos en permanente vigilancia y fortalezcamos nuestra capacidad de movilización y de organización para evitar procesos con puntos centrales que a todos nos importan.
Concluyo señalando que no es la cuestión de cuál o quién es el mal menor. No me parece, no es esa la pregunta que debe preocuparnos, sino más bien, ¿qué país es lo que realmente necesitamos construir? Porque la segunda vuelta forma parte de esa perspectiva. No podemos desconectar de esa propuesta, de esa apuesta nacional, el país que soñamos, el país que queremos. Y entonces, creo que hay una pregunta más, está presente en la audiencia Pastor Pedro Arana. Él acaba de publicar un libro, y yo diría, quizás parafraseando una de las ideas centrales del libro de Pedro Arana, la pregunta que cabe hacernos hoy es: ¿cómo se concreta en esta segunda vuelta la ciudadanía llamada a vivir la dignidad del Evangelio? Y termino leyendo un par de párrafos de un autor, Carlos Flores Lizama. Él ha escrito un artículo que me pareció muy interesante: ni por la izquierda ni la derecha, por los peruanos y el Perú. Es un artículo que fue publicado en Noticias SER el 14 de abril. Y dice él, y voy a hacer una cita textual en realidad: yo opto por los peruanos y peruanas que desean un Perú más justo, más próspero, más tolerante, más organizado, ni de derecha ni de izquierda, ni de Cuba ni los Estados Unidos. Tenemos que buscar, y lo podemos alcanzar. Lo que podemos alcanzar es un Perú libre y soberano, ni sometido ni humillado, ni por ninguna potencia extranjera, ni tampoco aislado y muriendo, sometido y pisoteado por un dictador del color que sea. Opto por un futuro mejor para todos los peruanos, por nuestros niños y jóvenes, por esos millones de peruanos que ahora nos fajamos y luchamos por hacer un trabajo, por tener un trabajo, mejor educación y salud. Podemos pensar un modelo de desarrollo propio y a la medida de nuestras necesidades y de nuestras aspiraciones, libres de las cadenas que nos impiden desarrollarnos con autonomía y justicia, con identidad y futuro. Y parafraseando a Mariátegui, que decía él: peruanicemos el Perú. En ese sentido, basta la política fanática y solo interesada en el poder y la ganancia. Peruanicemos la política y humanicemos la actividad política. El fin del Estado y de la economía es la persona humana. No es el poder ni el lucro los que tienen que hegemonizar nuestra vida pública y privada, sobre todo para minorías privilegiadas. En este sentido, me parece que el primer acuerdo al que tenemos que llegar es tener una nueva constitución que exprese y garantice ese proyecto nacional que soñamos y que estamos dispuestos a construir todos. Un país, como decía Mandela, como el bello arco iris. Necesitamos el nuevo contrato social entre los peruanos, haciendo que los intereses del bien común primen y que todas las fuerzas económicas, culturales, espirituales, religiosas que estén al servicio de él, que es precisamente vivir y hacer la democracia. Amén. Es urgente tener numerosos, oírnos, tolerarnos, aceptarnos y sacar lo mejor de nosotros mismos como personas y como grupos y colectivos. Ponernos de acuerdo en los temas fundamentales que deseamos mejorar y poner los medios para lograrlos con sentido práctico. Tenemos todos los recursos para hacerlo y modelos de pueblos y naciones que han logrado eso que anhelamos
para nosotros. Por eso digo, estas son mis palabras finales, la decisión que hemos de tomar es una decisión política y tiene que ver con esto. No es la búsqueda del mal menor, sino el bien superior, el bien que beneficia a todos, a la nación, al país, porque está en juego, en esta perspectiva de la segunda vuelta, está en juego los destinos, el destino de la nación. Que Dios nos ayude a seguir reflexionando sobre un tema como este y espero que estas ideas contribuyan al diálogo que de seguro va a ser enriquecido por los comentarios que vienen. Muchas gracias. Hermano Víctor, muchísimas gracias. Realmente nos da un panorama bastante amplio como para ir pensando como iglesia y como peruanos sobre aquellas agendas que como iglesia deberíamos promover en el diálogo, ¿no? Además también decirles que esta conferencia está grabada y va a ser colgada en el Facebook, así que aquellos que quieren repetir y ver los puntos importantes, ahí lo tendremos. Vamos a pedir ahora a nuestro querido hermano y pastor Rafael Torres para que comente la exposición expuesta en esta mañana. Nuestro hermano Rafael, él es sociólogo de profesión, también hizo una maestría en ciencias sociales de la religión, así que ya tenemos también ahí una visión del comportamiento evangélico dentro o religioso dentro de nuestro país o la importancia de ello. También ha sido asesor del Congreso, o sea que conoce un poquito los pasillos del poder, ¿no? Entonces, él puede darnos también alguna idea sobre lo que viene ocurriendo ahora. Profesor en la Universidad Evangélica, bueno, antes era universidad, ahora solamente Seminario Evangélico de Lima, y pastor. Así que vamos a pedir a nuestro querido pastor Rafael Torres, por favor, decirle que participe. Tiene 5 minutos y a los 5 le comunico para unos 2 minutos más y ahí terminamos. Hermano Rafael. Muchas gracias, pastor Alejandro. Gracias por sus palabras. Quiero ser lo suficientemente breve. Quiero hacer una comparación entre lo que es el fujimorismo y lo que sería el grupo de Castillo. Fujimorismo. Si ganara, ¿qué pasaría con los jueces de los cuellos blancos? Todos liberados. ¿Qué pasaría con el fiscal Domingo Pérez? Ya ha advertido el riesgo contra su salud y la de su familia. ¿Qué pasaría en relación al Tribunal Constitucional? Una elección al gusto y medida del nuevo régimen. ¿Qué tendríamos en la relación de la producción del sector minero? Ratificación de los convenios, de los contratos ley, con exoneraciones, como se hizo en el primer régimen con su padre. Pretexto, la crisis económica, ahora la crisis post-pandemia. Entonces, el panorama no sería nada auspicioso. Razones tendría para argumentar esto. Hemos tenido una caída estrepitosa del Producto Bruto Interno de 12%, nunca antes visto. Hemos tenido una pérdida de 190.000 hectáreas de territorio amazónico, que forma parte de la pérdida de 2.300.000 hectáreas deforestadas en toda la selva, principalmente Brasil, Bolivia y Perú. El año 2020. Todo este territorio equivale a la República de San Salvador. ¿Cuáles han sido los incendios forestales? La presencia del narcotráfico, la explotación de la minería informal, la tala de bosques. ¿Cómo se va a resolver ese tema? Por el lado de Perú Libre, estoy muy preocupado por la declaración
oficial en la OMPE de su expresión partidaria. Por tanto, decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateguistas es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía. Partidariamente, no hemos encontrado otra forma de interpretar el mundo de manera más coherente, inteligente y sobre todo científica que el tránsito de la humanidad en su afán de dominar la naturaleza, a una vez alcanzada esta, en lograr su propio dominio, estableciendo una permanente clase social. ¿Qué les parece? Este pensamiento era vigente los años 80 y 90. Vino en crisis por 3 factores. Primero, la caída del muro. Segundo, el desarrollo industrial. Ya no estamos en una sociedad no estamos en sociedades industriales, estamos en sociedades postindustriales. La sociedad postindustrial no tiene como motor a la clase obrera, tiene como motor a los sectores técnicos, hecho que no comprendieron los dirigentes políticos soviéticos y tuvieron que pagar la consecuencia. Entonces, hoy en día quizás habrá que retomar otra vez a reflexionar el concepto tradicional del APRA, la alianza entre trabajadores manuales e intelectuales, y más en una sociedad como la nuestra, donde la clase obrera está en su mínima expresión, tenemos técnicos en el sector extractivo y tenemos una economía mayoritariamente informal. ¿Cuál es el concepto de aglutinar? ¿Cómo los vamos a concebir? ¿Cuál es el sentido de peruanidad desde estas expresiones? Ahí hay un tema que debemos empezar a trabajar. ¿Qué es ser peruano? ¿Qué es sentirse peruano hoy en día? Lamentablemente, Patria Libre nos recuerda conceptos que dieron origen a la etapa más violenta en el país. El otro factor. Tiene un minuto, hermano Rafael. Bien, el otro factor. ¿Es la izquierda garantía de honestidad? Lo digo con pena. Sufrimos un tremendo desengaño los evangélicos con Susana Villarán. Luego tuvimos el evento de Goyo Santos, el tema de Cerrón, el tema de Acurio en Cusco. O sea, no tienen ya autoridad moral para exponer esto. Por lo cual, tenemos que tener mucha reflexión y exigirle a los dos lados transparencia y garantías mínimas sobre el manejo moral y la lucha contra la corrupción en el Estado. 23.000 millones de malversaciones solamente el año pasado. Gracias. Gracias, hermano Rafael. Vamos a pasar a algunas preguntas y creo que la primera pregunta para nuestro expositor y nuestro hermano panelista, Pastor Rafael Torres, viene a ser un poquito la pregunta teológica. Y como ya el pastor Víctor, hermano Víctor, lo ha mencionado, si se va a tratar de un mal menor, y en todo caso es una pregunta teológica que por ahí estamos escuchando en las redes, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para el país? ¿El mal menor? ¿O ese bien supremo que ha mencionado nuestro hermano Víctor? Entonces, ¿cómo podríamos un poco ver esta realidad? Y ayúdenos a darnos una lectura teológica un poquito más sobre esto, que ya que el pueblo que asiste a este Zoom, la mayoría son evangélicos. Denos una opinión respecto a esto. Hermano Víctor. A ver, gracias por la pregunta, me parece importante y despierta una posibilidad de una reflexión grande. Mi acercamiento a una pregunta de ese tipo es que, desde mi punto de vista, Dios no actúa con el mal mayor o con el mal menor. Yo creo que Él tiene otros criterios. Hay otro sentido de
de guía de la historia y de las cosas y la marcha de los pueblos. A mí siempre me ha llamado la atención de cómo, por ejemplo, en la perspectiva del Antiguo Testamento, Daniel, la aparición ahí de un rey como Darío, Nabucodonosor, y de cómo Dios hace incluso de gente que puede ser, no sé si el mal menor, ni siquiera representar nada, pero lo hace de estas personas instrumentos en el desarrollo de su propósito. Entonces yo creo que la perspectiva de cómo Dios está guiando aquí, probablemente, no quiero tampoco absolutizar una manera de interpretar las cosas, probablemente no sea, me parece, con el criterio del mal menor, o esta comparación que podemos, en el plano de la historia, en el plano de lo social, podemos estar haciendo, ¿no? Entonces, creo que siempre la búsqueda de aquello para el cual Dios está interesado. Dios sin duda está interesado por una sociedad justa, que sea respetuosa de la dignidad de las personas, que las personas que habitan el país, el mundo, tengan las posibilidades de una realización plena, y entonces los gobernantes tienen que ser contribuyentes al cumplimiento de ese propósito. Entonces, desde esa perspectiva, pienso yo, no es una cuestión del mal menor o del mal mayor. Es por eso mismo, digo, o sea, de alguna forma, indirectamente yo he dicho a mí, sí, definitivamente yo no estoy, particularmente, esta es una opción muy personal, no estoy afirmando que es la señora Fujimori la que tiene que merecer el voto mío. Creo que hay una búsqueda en la otra dirección. No representando estos riesgos que acaba de señalar Rafael, creo que es tarea de la sociedad civil la búsqueda de una alternativa distinta a las que se nos está presentando, especialmente aquella alternativa que ya conocemos y lo hemos conocido por varios años y que ha demostrado que no está interesado en la dignidad de las personas, en los derechos humanos, en el desarrollo nacional. La democracia de la que nos hablan no es la democracia que estamos aspirando, que buscamos y que deseamos. Entonces, no se trata de simplemente repetir ese tipo de experiencias, sino buscar en la perspectiva de lo que Dios quiere. Y Dios quiere justicia, ama justicia, demanda justicia y nos exige que cada uno de nosotros estemos comprometidos con esas relaciones justas. Y me parece, eso no está en los candidatos que están en competencia en la segunda vuelta, como no lo estuvieron tampoco en los anteriores. Entonces se trata de buscar aquello que por definición la política misma es, el arte de lo posible. Y de construir desde la perspectiva colectiva, en función del bien común, un escenario que nos permita vivir dignamente a todos y todas. Okay. Gracias, hermano Víctor. Vamos a pedir a nuestro hermano Rafael, por favor, que nos pueda compartir. No puedo ver al Perú fuera del marco internacional. Y el tema es que el marco internacional es muy incierto. China y la Unión Soviética empiezan a blandir ya las espadas contra el omnipotente Estados Unidos. No vamos a tener un quinquenio de tranquilidad. El control del mercado mundial implica en los precios de materias primas. Esto va a afectar la economía nacional. Evidentemente, los primeros afectados van a ser los trabajadores que van a tener salarios congelados. ¿Garantiza el gobierno de Fujimori un respeto a la política salarial paupérrima, aunque sea conquistada hasta ahora? ¿Garantiza una promoción a la producción y una exoneración a los sectores más necesitados, no a los grandes consorcios? Yo veo que por ahí, Mark, está el tema del debate. Desde el lado de
Patria Libre, ¿tienen equipo técnico suficiente para dirigir las riendas del Estado en la lucha contra la corrupción y en favor de la promoción de la economía agraria? Estamos viendo el cuadro de deforestación. ¿Hay equipo suficiente para generar trabajos de los sectores marginales en ciudades como la Gran Lima? Hermanos, no se trata solamente de tener proyectos generales, se trata de tener manos capaces de desarrollar, y el Estado ha mostrado que no es el más indicado. Ok. Gracias, hermano Rafael, Pastor Rafael. Vamos a pasar al siguiente panelista, y quien nos acompaña en esta mañana es nuestro querido hermano, el sociólogo Óscar Amati León. Nuestro querido hermano Óscar es, como dije, sociólogo de profesión, así que, y también con una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Católica del Perú. Es pastor, ha sido también analista en la cooperación internacional sobre el Ministerio de Salud, va conociendo un poquito ahí los pasos también más allá del país, y ha sido también miembro de la Oficina Regional de Redes para América Latina y el Caribe sobre las religiones de la paz. Osquitar también es escritor y ha publicado y coautor de varios libros sobre los asuntos políticos a nivel nacional y a nivel internacional. Así que, y profesor universitario. Así que vamos a invitar a Osquitar, por favor, nuestro querido hermano Óscar, Pastor Óscar, que pueda participar. Tiene 5 minutos y 2 de bonus track. 7 minutos en la participación. Osquitar, bienvenido. Ok, hermano Alejandro, muchas gracias. Gracias también a nuestros amigos de este colectivo Cristianos Comprometidos por organizar un evento como este. Tengo que referirme entonces a una sola de las dimensiones que me parece necesario comentar sobre esta perspectiva, ¿no? Que como ya ha sido relativizado por los comentaristas que me han antecedido, tal vez no sea la mejor forma de plantearlo, aun cuando sea cruda y realista, ¿no? La cuestión del mal menor. Empiezo entonces por puntualizar una primera afirmación que es más bien de tipo personal, para que se vea en la foto, digamos, lo que percibo respecto de la situación en la que ahorita nos encontramos de cara a la segunda vuelta. Ya no hablaré mucho de los resultados electorales, sino más bien de este cara a la segunda vuelta. La frase que la encontré en Facebook me parece feliz, representa un poco el sentir mío, que dice, de Castillo tengo dudas, de Fujimori tengo certezas. Y obviamente eso puede ser interpretado de muchas maneras, pero mirándolo en el marco de la defensa de los derechos humanos, uno podría afirmar sin lugar a dudas que el panorama no es bueno de cara al futuro de un gobierno, de cualquiera de estos personajes y de sus movimientos políticos que le respaldan. Entonces, la primera reflexión frente a esto es un poco más hacia nosotros que hacia ellos. Quisiera aprovechar el primer minuto de mi tiempo pensando en eso. Vale decir, podemos afirmar creo, sin tener demasiados problemas y sin necesidad de inventar demasiados argumentos, la crisis del modelo político en el cual nos manejamos. Pero creo que lo que más nos cuesta a las personas que estamos aquí es identificar cuál es o cuál ha sido nuestro rol frente a esa crisis. Encontrar puntos flacos en las propuestas y en las personas, las candidaturas de ambas personas, no sería, creo, ningún problema, pero sí creo que es más problemático empezar a encontrar cuál es nuestro rol y nuestra parte dentro del análisis más grande de no vamos a decir las organizaciones, pero sí las propuestas que nosotros hemos tenido desde diferentes frentes a la hora de plantear el modelo que nosotros quisiéramos o que entendemos se acerca más al modelo que nuestras propuestas teológicas nos impulsan o nos respaldan. La primera constatación, creo, es que hemos tenido problemas
para legar a una siguiente generación las buenas ideas que ahora escuchamos de parte de expositores y comentaristas. De alguna manera, toda esta propuesta de una mirada más integral de la vida, de la misión, de la teología, de alguna manera nos ha pasado factura. A veces seguimos soñando que nuestras reflexiones han marcado o son determinantes a la hora de orientar los espacios en los cuales accedemos desde la formación académica o desde la formación teológica a las personas que están bajo nuestra responsabilidad, sea en la iglesia, sea en el seminario, en la universidad. Y lo que vemos es que la respuesta del electorado va muchas veces por caminos que a uno le deja pensando dónde quedaron todas nuestras enseñanzas, vamos a decirlo así. Entonces hay una primera pregunta acerca de la relevancia, de cómo seguir siendo relevantes en una propuesta más integral y menos fragmentada, menos fundamentalista, en cuanto a la misión, en cuanto a la visión de la vida también en la siguiente generación. Lo segundo que quería decir es pensar el tema desde la relación entre la religión y política, que es el campo en el que vengo desarrollándome académicamente en los últimos 6 o 7 años. Y lo primero que constato en este segundo campo es el surgimiento de otras teologías políticas a las que seguramente no les hemos prestado la adecuada atención o quizás incluso las hemos subordinado. Y cómo éstas aparecen de alguna manera también como participantes en la segunda vuelta. El factor religioso, sea por el lado de Keiko Fujimori y sus contactos con ciertos sectores del espectro evangélico y que ahora van a volver a aparecer, ¿no? Tanto en la propaganda en redes, tanto en los medios de comunicación, etcétera, ya es un elemento viejo conocido, ¿no? Y segundo, lo novedoso. Ahora también resulta que algún otro sector está sacando de Perú Libre y del profesor Castillo sus antecedentes nazarenos, según tengo entendido, de su padre, de su esposa y de sus hijos. Entonces, el factor religioso no está exento, pero habría que evaluar la pertinencia de este factor religioso en función de la aparición de estas otras teologías políticas. Solo menciono por algunos nombres que seguramente a nosotros nos suenan más familiares, cosas como el reconstruccionismo cristiano, cosas como las posiciones teonómicas y teocráticas, aspectos como lo que un amigo ha publicado, creo que ayer en su Facebook, el providismo, para referirse a los modelos pro vida y pro familia como agenda política de algunos sectores, tanto religiosos como lo que hemos dado en llamar en una de nuestras publicaciones los sectores antiderechos. Entonces, el escenario como que se vuelve mucho más complejo y más atomizado. Ya no es solamente un enfrentamiento como en años anteriores entre progresistas y conservadores. Ahora, la atomización también de la reflexión teológica política de los evangélicos hace que el asunto sea todavía mucho más deleznable. Voy terminando este sector porque seguramente no me queda demasiado tiempo y quisiera concluir con un tema un poco más optimista, pero al mismo tiempo más complejo, que es el tema de la formación de ciudadanía. Si hemos fallado en el aspecto de la herencia teológica a las nuevas generaciones, creo que por lo menos podríamos intentar recuperar en este último esfuerzo que esta generación en la que me incluyo participamos, en por lo menos ser coherentes en el acompañamiento de la formación de una
no sé si llamarle, escuela es una palabra ya muy deteriorada, pero por lo menos en un deseo de pasar la posta en cuanto a la exigencia de parte de la conformación de una ciudadanía responsable, que hace cuestionarnos nuestra comprensión de la política en términos electorales. Mucha de nuestra gente, y yo diría la ciudadanía en general, los peruanos en general, peruanos y peruanas, conciben este problema como si fuera un problema de otros, ¿no? Qué mal que estos candidatos sean los que hayan pasado, cuando de alguna manera queremos exonerarnos de la responsabilidad que vaya más allá del voto en las urnas y de entregarle a la persona o al grupo el gobierno de la nación. Y qué de los niveles de participación ciudadana, qué de los niveles de veeduría ciudadana y de involucramiento en la construcción de esos grandes valores que nosotros aspiramos probablemente en este grupo a partir del Evangelio. Okay. 2 minutos, ¿verdad? 1 minuto, Osquita. Gracias. Sí, sí. Creo que... ¿Perdón? Está bien, Osquita, 1 minuto, por favor. Sí, voy. Creo que ahí está la tarea más importante para mí de cara a las elecciones. Más allá del voto que vayamos a decidir, el proponernos una agenda intencionada y una motivación bastante clara de superar nuestras propias atomizaciones, aún en lo que llamaríamos el sector progresista de la Iglesia, y concentrar nuestra atención en la formación de ciudadanía de cara a un escenario un poco más optimista, tanto en materia de derechos humanos como de la religión, en una próxima oportunidad en la que nos encontremos. Gracias por permitirme los comentarios. Gracias, Osquita. Realmente nos propones una agenda un poquito más concreta, ¿no? De nuestra manera de participar ahora en esta segunda vuelta electoral. Y a veces la pregunta, ¿no? ¿Qué candidato ofrece mejor para lo que tú has planteado, ¿no? Para que la iglesia pueda ser más participante en el quehacer social. ¿A qué le tememos más? Sería la pregunta a nuestro hermano Víctor y a nuestro hermano Osquita. ¿A qué le tememos más como creyentes? ¿Le tememos más a un asunto ideológico? ¿Le tememos más a un ateísmo? ¿Le tememos más a un asunto de corrupción? ¿A qué le tememos más? Hermano Víctor. Yo había intentado comentar cuál de ellos representa un mayor peligro. Y ahora colocas esta pregunta, ¿a quién le tememos más? Está en juego en este proceso, en esta experiencia, en esta vivencia, hasta la segunda vuelta hay que confrontar con la cuestión ideológica, hay que me parece, enfrentar los desafíos que vienen de allá. O sea, en los años 90, Francis Fukuyama hablaba del fin de las ideologías, pero nunca dijo que esa afirmación lo hacía también desde una ideología. Entonces, la cuestión ideológica también está presente en el quehacer, y no se trata de tenerle miedo, sino de abordarlo. Lo que importa es la perspectiva desde la cual abordamos. Y yo creo que los temores que se ha instalado, y Oscar creo que ha ido adelantando algunos elementos en ese sentido, es que las críticas, los cuestionamientos que aparecen en estos momentos, fulano es comunista, y fulano es como que la alternativa es democracia o comunismo, desarrollo o estancamiento, ¿no? Entonces, pero yo creo que el tema está mucho más allá de esa simple confrontación, ¿cierto? Algunos nos han recordado incluso que en los años 60 a Belaúnde lo acusaban de comunista, ¿no? Y entonces, no, ese no es el tema, no es ese tema ideológico, no es la cuestión del debate. Entonces, para muchos aquí, y algunos que en el chat han dicho que Castillo es partidario del aborto o de cosas por el estilo. O sea, entonces, como que esos fueran los temas en el debate. Yo creo que aquí estamos frente a los grandes desafíos de lo que llama Oscar, de qué ciudadanía estamos construyendo.
Y desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿qué esperamos sea la tarea del Estado? A veces esperamos que el Estado tenga un comportamiento parecido al comportamiento de una iglesia, como si sus miembros tuvieran una fe determinada, ¿no es cierto? Entonces, incluso la propia iglesia está conformada por personas que expresan diversas opciones políticas, y el Estado está precisamente para administrar los bienes públicos en función del interés común, ¿no? Entonces, necesitamos una ciudadanía que esté pensando en esa perspectiva, en esa ciudadanía. Y eso tiene que ver ciertamente con lo ideológico, pero también tiene que ver con lo práctico. No solamente tiene que ver con el trabajo de largo plazo, sino también con el trabajo de corto plazo, porque el largo plazo se construye cada día, cada mes, cada año. Entonces necesitamos ese engarce, me parece, y una toma de conciencia en esa perspectiva. Convengo plenamente con las opiniones vertidas por Oscar sobre esta necesidad de construir y transferir a las nuevas generaciones este trabajo sobre ciudadanía y el ejercicio de una ciudadanía. Y Pedro Arana nos diría: el ejercicio de la ciudadanía que se acomode, que sea digno del Evangelio. Amén. Amén. Sé que esa la última parte, nuestro hermano Víctor va a una repregunta, pero vamos a pedir a Osquitar. Osquitar, ¿a qué le tememos más? ¿Asuntos ideológicos, asuntos biológicos como el ateísmo, o asuntos éticos como la corrupción? El problema es que siento que esos ni siquiera son nuestros miedos, o sea, no nos dejan tener ni siquiera nuestros propios miedos personales, ¿no? Se nos está induciendo incluso a sentir los miedos, porque el día de hoy esa es una de las maneras de hacer política. El uso del miedo ya dejó de ser algo de la vida privada para convertirse en una cosa pública. Es decir, basta tener una lectura crítica de los medios, y ahí estoy rindiendo tributo a mi amigo Rolando Pérez, basta tener una lectura crítica de los medios para darnos cuenta que hasta ahora, por lo menos en todo lo que yo he escuchado, hay un sobredimensionamiento de una parte de la crítica de los medios, los periodistas, los programas políticos, hacia un sector, obviamente hacia Castillo, adjudicándole todos los males posibles, probablemente en función a los resultados de las primeras encuestas. Entonces, nuestros miedos deberíamos tener también la capacidad de poder darnos cuenta si son realmente nuestros, cuánto de esto responde a la influencia de otros y de otras, y qué cosas estamos consumiendo que hacen que en nuestra cabeza aparezcan dimensiones que uno pensaba ya ni siquiera eran parte de las preocupaciones reales. Es como si una enfermedad que ya había sido superada por las vacunas reapareciera. Entonces los problemas de anticomunismo, los asuntos de terruqueo, los asuntos de violaciones de derechos humanos empiezan como a reapropiarse, pero me parece de una manera poco natural e incluso forzada. Con eso dejaría yo la respuesta sobre el tema de los miedos. Ok, gracias, Osquitar. Y quizás aquí vamos a pedir a nuestro hermano Rafael también, al pastor Rafael, que participe. Se ha mencionado que nuestra participación como evangélicos en este escenario político en el cual estamos tiene que ser defendiendo o proponiendo. Y el problema es, me parece, que el ambiente en el cual estamos viendo y participando es que pareciera que estamos llamados a defender a los candidatos, cuando creo que la propuesta que están planteando ustedes es más bien trabajar en proponer algo y en la cual la iglesia tendría que participar. Hermano Víctor, hermano Rafael, y luego Osquitar. Vengo de familia evangélica. Amén. Y esto me hizo pensar diferentemente del resto de la comunidad cuando era muchacho. Los evangélicos estamos acostumbrados a pensar defensivamente. De pequeño fui anticatólico, porque éramos evangélicos. Luego teníamos que ser anticomunistas. Luego teníamos que ser antiecuménicos. Entonces, esta figura, este prejuicio, era el que sobre el cual empezábamos a hacer las lecturas. Hoy en día,
la población evangélica ha sido muy sensible al tema de con mis hijos no te metas. Pero ¿qué de la corrupción? ¿Qué de la inmoralidad? Entonces, hay una lectura ideologizada de la fe, que es muy peligrosa, y hasta ahora sigue alimentada también por pastores y seminarios. Entonces, somos muy pocos los que podemos reflexionar por sobre ello. Y allí tenemos una tremenda tarea de explicar una teología política acorde con los tiempos, una lectura contextualizada del Nuevo Testamento. Amén. Hermano Víctor. Bien, yo respondo a esa pregunta explicando cuál será el sentido de mi voto en la segunda vuelta del 6 de junio. Mi voto, yo quiero que mi voto sea una apuesta, mi voto sea una propuesta al mismo tiempo. Y de alguna forma ha ido, en términos generales, ciertamente adelantando lo que está en juego, la construcción del país que queremos seguir construyendo. Porque este país de estos últimos 30 años o más, es un país que ha dejado en la exclusión a sectores importantes de la población, y eso es injusto. Entonces eso tiene que empezar a cambiar. Yo sé que uno de los candidatos no me garantiza absolutamente, porque está comprobado en la cita que ha hecho Oscar por ahí. Sí, pues, o sea, de Castillo tenemos dudas, preguntas, interrogantes. Y de la candidata Fujimori tenemos pruebas, experiencias vividas y de propuestas desarrolladas. Entonces, yo coloco en la balanza, y entonces lo que está pendiente es cómo desde un hecho insignificante como la emisión de mi voto, puedo inscribirme en una perspectiva de búsqueda, de cambio, de transformación de la sociedad. Y allí coloco ciertamente mi propio compromiso con el Señor, donde el llamado es a confrontar entre la eficacia, ¿no es cierto?, y la fidelidad. ¿Qué estamos llamados a hacer? Estamos llamados a la fidelidad al Señor, fidelidad al Evangelio, no tanto el resultado pragmático que pudiésemos obtener con uno o con otra candidatura, porque yo creo que otro de los errores de este país es que la política ha girado en torno a personas, no en torno a procesos y la participación de la sociedad, y en particular de la sociedad civil. Gracias, hermano Víctor. Osquitar. Bueno, yo siento que muchos de nosotros tenemos la tentación de entrar por el lado de la defensa, porque ese ha sido quizás el modelo con el cual hemos crecido, hemos vivido y hasta nos hemos acostumbrado a hacer política, ¿no? Siempre defendiéndonos, siempre protegiendo, siempre cuidando. Y en estos momentos uno mira lo que uno tiene por delante en la segunda vuelta y uno siente que no hay nada que defender, prácticamente a nivel de los candidatos. La defensa viene por el lado de la ciudadanía y la propuesta entonces, ¿no? Creo que el giro debe ser mucho más propositivo y más abierto, más que protegernos, o peor aún, más que buscar nuestros propios intereses, sea como iglesia o como grupos de poder. Lo más importante en estos momentos es tratar de mirar nuestro voto y la perspectiva que va a venir a partir de los resultados de este como un compromiso. ¿Cuán dispuestos estamos a comprometernos con involucrarnos de una manera mucho más plena, más completa y tal vez más atrevida y más arriesgada, ¿no? Con lo que viene para adelante? Eso creo que es fundamental y lo que marcará la diferencia por encima de los resultados que en ninguno de los casos me parecen resultados que van a ser auspiciosos o que sean dignos de celebrar. Habrá, como dice en el futuro, mucho por hacer. Gracias, Osquitar. Muchas gracias. Vamos a ir concluyendo esta conferencia y voy a hacer una pregunta y finalmente, después de las respuestas, voy a pedir, y es para nosotros un privilegio tenerlo a nuestro querido pastor Pedro Arana, que fue ex constituyente, pudiera finalizar con algunas palabras. Así que luego de las preguntas que vamos a plantear.
dos consejos clarísimos que usted daría al elector, bueno, al elector ciudadano y al evangélico, de antes de votar en esta segunda vuelta. ¿Qué consejo le daría? De dos consejos. Hermano Víctor, luego Rafaelito y finalmente Osquitar. Bueno, creo que el consejo, si consejo puede ser en verdad, frente a este reto de la segunda vuelta, es que hagamos un discernimiento del voto, no en función, como nos ha advertido Oscar, no en función de los temores, no en función de lo que podría llamarse la anticampaña, no en función de las opiniones que ya están circulando intensamente, señalando las amenazas que uno u otro, o uno más que el otro, puede representar. En función de ¿cuál es el país que queremos seguir construyendo? ¿Cuál es la sociedad que anhelamos seguir construyendo? Porque el voto que cada uno de nosotros emitirá puede ser una cosa muy insignificante, pero para mí tiene una importancia, porque en la medida en que puede inscribirse en una perspectiva de cambiar las cosas, de construir una ciudadanía auténtica, de modo que los candidatos que lleguen a ejercer un cargo, postular un cargo, no llegan por la profesión de fe que tienen, por la ideología que abrazan, sino por el ejercicio de ciudadanía, y que por tanto tienen la responsabilidad de contribuir en la administración del bien público en función del interés común, del bien común. Ok, entonces, ¿qué país soñamos antes de votar? ¿Qué país queremos? Que se nos bendiga en ese proceso. Hermano Rafael. Sí, antes de votar yo diría que pensemos en dos realidades. Una, el panorama que enfrentamos inmediatamente, un Congreso fragmentado y una crisis galopante. ¿Quién de los dos partidos tiene mayor garantías de enfrentar esta realidad? Pensemos de una manera serena sobre estas condiciones en las cuales nos estamos enfrentados. Amén. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué características de diálogo y de poder resolver los problemas frente a estas realidades? Gracias, hermano Rafael. Osquitar. Bueno, lo primero es que vayamos a votar. Bueno, es importante. Amén, amén. No al voto nulo ni blanco. Amén. Exactamente. Por eso tomo como referencia este proceso que ha vivido nuestro hermano Darío López. Me gustó cómo ha ido reflexionando acerca de su propio voto, y él es, digamos, una persona que influencia en muchas personas. Cuando la primera vez él dijo que iba a votar blanco o viciado, no recuerdo cuál de los dos, él está aquí, me puede corregir, me preocupé, ¿no? Pero tuve confianza en él, digamos, no reaccioné inmediatamente, pero luego él dijo, no, mi voto va por acá, ¿no? Y él es quien puede decir por dónde va su voto, aunque es un asunto ya público. Entonces, me pareció una actitud responsable, una actitud reflexiva. Y yo creo que eso sería lo segundo. Hay que votar con el corazón, ¿no? No hay que votar por estrategias, no hay que votar en este momento, vota ya de lo que tú sientas que es tu convicción, a la luz de quién eres, a la luz de lo que quieres que sea el país, a la luz de lo que, no tanto de lo que te dicen o de lo que oyes o de lo que te critican, ¿verdad? Creo que esas dos cosas serían para mí lo más importante. Ir a votar y votar con el corazón. Amén. Y ojalá que este voto con el corazón vaya precedido con la oración. Amén. Hermano Pastor Pedro. Su micrófono, Pastor Pedrito. Muchas gracias, hermano Alejandro, y gracias, queridos hermanos. Bueno, hace bastante tiempo que no converso con Oscar, pero parece que hemos escrito el libro juntos. Todo lo que ha dicho en cuanto a la formación ciudadana, yo estoy en esa línea. Por otro lado, creo que tenemos un peligro latente en este momento. He visto la aparición de dos generales que están metiendo miedo a la población. Yo creo que en este momento tenemos que decirlo con claridad, que hacer una política de miedo
Eso se llama terrorismo. Amén. Entonces a eso hay que ponerle coto. Por otro lado, creo que tenemos que tomar una actitud más positiva. Es decir, no somos y no queremos, por lo menos yo no lo quiero, ni comunismo ni consumismo. Lo que nosotros queremos es justicia personal y social. Y diciendo eso no somos comunistas. Ahora, hay 30 años de que un sistema ha estado con nosotros que se ha llamado economía social de mercado. Mentira. Es economía de mercado, a secas. No tiene interés en el ser humano. Y eso tiene que cambiar. Veo también que hay personas que aparentemente no tienen equipo. Yo creo que a ese grupo tenemos que exigirle no solo que guarde la Constitución, sino que va a estar solamente por 5 años y que cualquier desviación, la ciudadanía, nosotros, no solos, junto con todos los ciudadanos que quieren ese país de justicia social y personal, tenemos que hacerle frente. De manera que es claro la dirección también de mi voto. Pero tenemos que hacernos sentir como ciudadanos y juntos con otros ciudadanos del país en las exigencias que tenemos para ambos candidatos, pero sobre todo para uno de ellos. Gracias. Gracias, hermano Pedro. Pastor Pedrito, que el gozo, la paz y la justicia sean los indicadores para este nuevo proceso en el cual podamos ir y elegir. Mis hermanos y hermanas, muchísimas gracias por participar. Voy a dejar a nuestro hermano Nelson para que dé algunas conclusiones y unas noticias sobre este evento. Que el Señor nos bendiga. Otra vez gracias, Alejandro, por tu tarea de moderador. Gracias a los hermanos participantes, a Víctor Arroyo, Rafael Torres y también a nuestro muy estimado Oscar Amada, al cual lo vemos después ¿cómo de estás? tiempo. Me sorprendo, no ibas a comentar tú. Hay un cruce ahí, Rafaelito. Tú estás programado, Rafael, tú estás programado para la próxima. A ver, ya, Rafael Boto, digo, ¿no? A ver, pero bienvenido. Hermano Nelson, perdón, si podría dar una palabrita sobre la ausencia de Raquelita, Raquel Gago. Bueno, esta tarde o esta mañana hemos tenido una ausencia sorpresiva en el sentido de que por razones de fuerza mayor no ha podido estar nuestra hermana panelista también, Raquel Gago, ¿no? En ese sentido, nuestra pena. Pero una vez más, estamos siempre para salir adelante y esta reunión creo que para todos ha sido una reunión sumamente interesante, con gran contenido. Otra vez, más de 100 personas nos han acompañado y eso está bastante bien. Para terminar, quisiéramos recordar 2 o 3 cosas del colectivo cristiano comprometido. Nos estamos reuniendo ahora los días lunes. Ahí está otra vez lo que leímos al comenzar nuestro encuentro hoy día. Ahí está la naturaleza, la identidad de este colectivo cristiano comprometido. Ustedes lo pueden leer con tranquilidad, con calma. Pero los lunes nos estamos encontrando ahora de 8 de la noche a 9:30. Están bienvenidos los que deseen, porque justamente en esas reuniones de los lunes, nuestros anfitriones, por favor, si pueden silenciar algunos audios. Micrófonos apaguen, por favor. Bueno, lo que decía es que la naturaleza o identidad de este colectivo está en pantalla, pero sin embargo, les ofrecemos siempre el espacio para encontrarnos los días lunes, de 8 de la noche a 9:30. Está abierto, ahí nos escuchamos todos, aquí tenemos limitaciones con el tiempo, pero ahí estamos listos y abiertos para escucharnos, siempre hablando del país y del mundo, y de cómo esto, desde la perspectiva bíblica, cristiana, evangélica, de alguna manera podemos considerar, incluso podemos también proponer acciones. Punto 1. Punto 2, tenemos este lunes justamente el cierre del comentario bíblico del libro, de un comentario, de un libro que hemos comenzado a estudiar del pastor Darío López, el libro La propuesta política del reino de Dios. Este lunes se termina de estudiar, se va a comentar. Bienvenidos a este encuentro, este día lunes, para cerrar con el estudio del libro
la propuesta política del reino de Dios. Y estamos finalmente preparándonos para el mes de mayo, tener una nueva conferencia y posiblemente con algunas sorpresas. Si no con 2 sorpresas, por lo menos con alguna sorpresa. No digo cuál, porque si no, el marketing no va a ser bueno. Entonces, por favor, estamos abiertos. No olviden, sigamos orando por la vida nacional y la vida del mundo en su conjunto. Y quiero otra vez finalmente agradecer al pastor Arana. Pedro está aquí y bueno, varios somos aquí prácticamente agradecidos a Pedro Arana porque es uno de los referentes para el mundo cristiano evangélico que no ha perdido su identidad y sin embargo al mismo tiempo está comprometido con el cambio de la sociedad. Pedro Arana, una vez más, gracias por tu presencia y a todos los otros que están aquí, reconocidos líderes cristianos, reconocidos amigos también. Eso es todo y vamos a tener unas palabras de oración para terminar, ¿sí? Oremos, por favor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana ya, queremos darle otra vez gracias por este encuentro que nos permite rápidamente, fácilmente darnos cuenta que ser cristianos, ser bíblicos, ser evangélicos, siempre debe convocarnos y desafiarnos a vivir la vida en este mundo comprometidamente. Comprometidamente, Padre Celestial, con los valores del reino, valores fundamentales, la justicia, la verdad, la solidaridad, la igualdad, la paz, la reconciliación y, por ende, con la democracia en el mejor sentido de la palabra. Gracias por esta reunión. Gracias por los que han asistido, gracias por los que han participado como expositores y o panelistas. Gracias. Bendígales a ellos y sus ministerios, obviamente junto con sus familias. Y pedimos, Señor, por nuestro país. Usted sabe la situación en que nos encontramos. Es evidente, Padre, como aquí ha aparecido con bastante claridad, que como hijos suyos no podemos menos que definirnos y optar cuando llegue el 6 de junio. Debemos optar claramente, Padre Celestial, por lo que es el espíritu del Evangelio. Sin duda, para nada poder, Señor, hacer algún tipo de concesión a ninguna forma de corrupción y peor aún, de impunidad. Porque es cierto, la corrupción va a estar siempre en todos los países, de cualquier color. Pero lo que es muchísimo más grave es la impunidad. Y eso no se puede aceptar. Eso es inaceptable en un país que todavía quiere, por lo menos por su bicentenario, guardar un mínimo de dignidad. Socórranos, Señor, como ciudadanos, como peruanos. Y como se ha dicho muy bien, que todos estemos comprometidos en la formación de ciudadanía, en el mejor sentido de la palabra y más aún, con profunda inspiración bíblica. Gracias, gracias, Señor, por su presencia en medio nuestro. Síganos guiando este día, este fin de semana, este nuevo año, como persona, como país. Oramos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Amén. Podemos abrir los micrófonos, solo decirles que Pastor Pedro ha publicado el libro Ser Ciudadanos Dignos del Evangelio. No olvidemos, ahí está, Pastor Pedrito, enfóquelo ahí en la cámara. Eso es, viva como ciudadanos. Viva como ciudadanos. Amén. ¿Se podrá saber el precio o solo va a ser bueno, Pastor Pedrito, díganos el precio. ¿O va a ser un gesto? Perdón. Es 35 soles, precio 35 soles, pero lo está distribuyendo en este momento la librería Berea y ustedes pueden tomar contacto con ellos. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Hermano Víctor, Osquita, hermano Pastor Rafael, hermano Víctor, muchísimas gracias. Lindo tiempo. Ha sido un gusto. Lindo tiempo. Bien, hermanos. Ha sido un gusto. Gracias. De veras. Gracias. Osquita. Gracias, hermanos. Rafael. Oscar. Un saludo para todos. Víctor. Rafael. Amén, amén, hermano Carlitos. Un abrazo. Pedro. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos Así el es, lunes, los que quieran. Para el siguiente evento no olvidemos de traer a los amigos y seguimos ahí. Sí, sí. Muy bien. Gracias a todos los participantes. Pedrito Merino, ahí Bueno, está. Pedrito. Nos vemos, ha sido un gusto. Muy bien. Muy bien. Chao, chao. Muy bien. Muchas gracias, de Huancayo. Amén, Ya, hermano Cueva, hermano Calixto Cueva. Mejor, papá, si no, ya, vamos. Acá sí que vas a usar algo, si no voy a usar furgón, mi furgón. ¿Por qué usar?